Pasa con el trabajo. Veníamos con un aire, ¿no? Pensamos, bueno, esto nos dio un respiro, podemos volver a trabajar, dejamos el teletrabajo, los que tuvieron la suerte de poder recuperar el trabajo en un momento en que lo perdieron. Hay mucha gente que lo perdió, no lo recuperó, y hay mucha gente que sí, que pudo volver. Y ahora estamos otra vez medio que tambaleando y vemos cómo piloteamos la situación. Por eso invitamos a Pablo Mieres, el ministro de Trabajo y Seguridad Social. ¿Cómo andás, Pablo? ¿Cómo andan? Bienvenido. Uno habla de números, yo leí los números de noviembre, diciembre y ahora estamos en un enero que nos está haciendo repensar otra vez todo ese tablero que se va rearmando, ¿no? Sí, a ver, el problema es distinto al que tuvimos anteriormente porque no hay una restricción de actividades. Claro. O sea, las actividades están funcionando normalmente a pesar de los contagios, o sea, no ha habido decisiones con respecto a suspensión de actividades, que es lo que había generado un impacto muy fuerte, sobre todo en ciertos sectores de actividad. Primero, en todos, basta recordar lo que fue la ida masiva al seguro de paro en abril y mayo del 2020, donde tuvimos casi 200.000 trabajadores en seguro de paro, y después algunos sectores más focalizados, en abril, mayo de este año, y luego una recuperación muy importante. Los datos de noviembre y diciembre hablan de que el mercado laboral ya está en un nivel tanto de población económicamente activa, de personas ocupadas, bajó la desocupación, baja la cantidad de gente en seguro de paro, todo con números que son mejores incluso a los de 2019. Incluso algún dato es mejor que el promedio 2015-2019. Ahora, lo que estamos sufriendo en este caso es una ola de contagios que genera la necesidad de que la persona que está contagiada se aísle y por lo tanto tenemos un cuello de botella con la ida al subsidio por enfermedad. O sea, no es que se pierdan puestos de trabajo, pero de repente hay algunos lugares de trabajo que se resienten porque no tienen personal suficiente para atender. Ocurrió esto en la temporada en Maldonado, en algunos restaurantes, por ejemplo, pero son cosas muy puntuales, porque en realidad también la duración de la enfermedad es menor por la pandemia actual, es decir, por la variante Omicron, es de 7 días si la persona está vacunada 3 veces, es de 10 días si está vacunada en 2 oportunidades, y solo es de 14 días para los que no están vacunados o tienen una sola dosis. Por lo tanto, es una suspensión de la actividad del trabajador. Nosotros lo que estamos buscando es mecanismos que nos permitan acelerar el ritmo de la certificación, porque lo que está pasando es que un trabajador se contagia y hay una demora para que reciba la certificación, que es lo que le permite al trabajador ingresar al subsidio por enfermedad. O sea, no cobran hasta que no está todo... Tiene que estar dada el alta. Y para que ¿Qué está pasando en ese limbo ahora? Y bueno, estamos trabajando para generar algún mecanismo vía web. En eso está GESIC trabajando mucho en coordinación con el BPS y el Ministerio de Salud Pública, a ver si en estos primeros días de esta semana podemos poner en funcionamiento un sistema que de alguna manera certifique al trabajador antes de que llegue la certificación médica, en la medida que se chequea la existencia de un test positivo con la solicitud del trabajador de ser certificado. Más como un acto de fe, digamos, de lo que está pasando. Claro, porque no se puede No, hacer porque certificaciones retrospectivas, no puedes hacer, pero a veces la persona llama al médico hoy y recién lo ve o lo llama mañana. Y es casos hasta 48 horas después. Pero que y sirva, esos 2 días te que quedan sirva sin como cubrir. prueba, ya por lo menos el paso inicial uno lo dio. La prueba sería el test positivo. Claro. Y la declaración de voluntad del trabajador, porque el Claro, trabajador tiene que manifestar su voluntad para ingresar al subsidio por enfermedad. ¿Sería a través de Coronavirus UI? No, bueno, esa es una de las opciones, pero el problema es que las autorizaciones para modificar el sistema demoran. Y nosotros estamos tratando de encontrar un sistema que vaya más rápido porque las situaciones que se están generando son de hoy. Claro. De todas formas, después el certificado médico puede, en la medida que hay un test COVID, positivo, puede ser retroactivo. El problema es el tiempo ese que el trabajador está en la incertidumbre, pero desde ya decimos, el objetivo del gobierno
es que todo trabajador que tiene que certificar, digamos, que cursa la enfermedad y que no puede ir a trabajar, sea cubierto por el subsidio. Pero hay otra situación también, por ejemplo, al cambiarse los protocolos, persona con contacto positivo, que tenga las 3 vacunas y sea asintomático, no debería ni hacer cuarentena ni hisoparse. Pero hay distintos ámbitos laborales donde igual se le exige el hisopado. Y a veces el hisopado no está indicado porque la normativa, ahora la nueva reglamentación dice no es necesario que se hisope. Y esa persona, ¿qué hace? No puede volver a su trabajo, pero no tiene la indicación en base a los nuevos protocolos para ser hisopado. ¿Y eso? Es un buen punto lo que tú planteás. Yo interpreto, y estoy dando una interpretación personal, porque estas cosas van cambiando muy rápido. Sí, la semana pasada fue que el Ministerio de Salud Pública incluyó esta modificación, que en la medida que no hay una obligación de hisoparse, no debería haber una exigencia al trabajador de que lo haga. Yo entiendo, el lugar de trabajo lo que busca es preservarse, porque una persona asintomática puede estar cursando, y si tuvo contacto directo con una persona que está contagiada, puede estar cursando la enfermedad. Y bueno, pero al mismo tiempo, si no está obligado a hisoparse, puede ser parte de un acuerdo de partes. Claro, la empresa se haga cargo y diga, no, mira, nosotros nos quedamos más tranquilos, nos hacemos cargo digamos, de este trámite, te vas a hisopar. Después tiene el otro problema, que es que el ritmo de los hisopados también se ha resentido por la cantidad de contagios. Entonces, una persona que es asintomática, que tiene 3 vacunas, que está recomendado, que no es necesario que se testee, es difícil que consiga hora para testearse, porque la prioridad está dada para los que realmente se necesita el testeo. Yo creo que estamos en una transición, acá me voy a meter en un terreno que no es mío, que es que el perfil de la pandemia está pasando a ser más parecido a lo que supone un tipo de contagio de una enfermedad que no tiene el nivel de gravedad que tenía el coronavirus en la ola anterior. La ola anterior teníamos entre un 1 y 2% de casos de contagios que iban a CTI. Ahora tenemos un 1 por 1000, o entre 1 y 2 por 1000, y siempre con un subregistro de cantidad de contagios, o sea que probablemente sea menos. Claro. ¿Qué habla de eso? Habla de una enfermedad que tiene un nivel de impacto, digamos, en cuanto a los casos graves, mucho menor. Entonces, eso es lo que se ha trasladado a no afectar la actividad económica y laboral, a que el funcionamiento de la economía esté funcionando normalmente, y por eso yo creo que no va a haber un impacto en el mercado de trabajo. Pero la afectación es relativa, porque hay mucha gente certificada y se siente eso a todo nivel, ¿no? O sea, en todos los ámbitos laborales hay cantidad de gente que no está yendo a laburar porque está certificada. Eso de alguna manera repercute en el ámbito laboral y económico. Claro, y afecta el funcionamiento. Una empresa tiene que ver cómo sustituye a varios empleados que se... Bueno, ustedes estaban hablando recién de los conjuntos de carnaval. Muchos, hoy salió una noticia de que el equipo de sub-20 que iba a jugar algún entrenamiento con la selección nacional no puede, porque están todos contagiados. Bueno, o sea, los contagios se hacen colectivos y eso afecta el funcionamiento de todo el mundo laboral y en cierto modo de la economía, pero, repito, de manera muy aguda. Por ejemplo, un lugar de trabajo puede tener que cerrar 2 o 3 días, que hoy en día es todo un tema, sobre todo para el sector turístico, por ejemplo, que estuvo cerrado prácticamente durante casi 2 años. Entonces, que ahora le aparezca nuevamente esta dificultad, sin duda. Yo creo que no va a tener, digamos, impacto en los grandes números del mercado laboral, porque no es que haya una retracción de actividad, desaparición de un sector de actividad, como tuvimos cerrados los restaurantes, tuvimos cerrados todos los espectáculos en el mundo de la cultura, y eso generaba un impacto directo sobre un número grande de empresas que mandaban a su gente al seguro de paro, no tenía más remedio. Bueno, las agencias de viajes ya hablaron el otro día de que empezaron a mandar gente al seguro de paro, ¿no? Y es lógico, porque se han caído vuelos y reservas. O sea, no solo vuelos, sino también la voluntad de la persona de viajar. Porque como ve un mundo otra vez con una situación de incertidumbre, la persona de pronto demora... Se retrae y lo deja lo reprograma, ¿no? Exactamente. En vistas de... La agencia de viajes es uno de los sectores más afectados. Yo supongo que va a haber un aumento del seguro de paro parcial, porque son de ese tipo de situaciones. ¿Y más allá de marzo incluso?
o en Bueno, principio hasta marzo? hasta el 31 de marzo está vigente el seguro de paro parcial, que está abarcando ciertos sectores de actividad que son los que fueron más afectados a partir de los cierres que se tuvieron que dar en marzo del 21. En febrero vamos a evaluar la situación. Obviamente uno siempre tiene la esperanza de ir desmontando las medidas excepcionales porque ya no son necesarias y el bicho se las arregla está para seguir comandando el día a complicando. día. Está comandando el día a día. También hay otro tema, Pablo, que mucha gente dice, ¿qué pasa? Me estoy yendo de vacaciones y resulta que en la mitad de mi licencia, ¿no? Me doy positivo. ¿Pierde la licencia uno? No, desde el punto de vista jurídico no. Tiene que pedir la certificación médica, suspende la licencia, ingresa al subsidio por enfermedad. Eso es lo que, digamos, la norma jurídica establece. Ahí nuevamente está el problema del cuello de botella, del embudo, de que son muchas las solicitudes, que hay demoras en las certificaciones y que esa persona, ese trabajador, puede estar perdiendo días de licencia estando enfermo. Bueno, eso estamos tratando de cubrirlo también con esta modalidad que estamos terminando de definir, que permite que por vía web el trabajador, en este caso en licencia, dice me dio positivo, pido suspender la licencia y el chequeo con los datos del Ministerio de Salud Pública corrobora que efectivamente tiene un test positivo y por lo tanto ahí se le suspendería la licencia. Y bueno, esa licencia después la vuelve a tomar cuando acuerde con el empleador. Hay otra situación que se está dando bastante también, es que hay trabajadores que de repente dan positivo y se les solicita que sigan trabajando desde casa, ¿no? Que hagan teletrabajo. ¿Uno tiene el recurso como para decir, no, mira, yo estoy enfermo, tengo el derecho de no trabajar, ¿qué se puede hacer si me lo exigen del otro lado? La persona puede, si quiere, optar, porque como el tema principal hoy, por la dolencia del coronavirus, es el aislamiento, se aísla y puede seguir trabajando si quiere, pero tiene todo el derecho de certificarse porque obviamente está enfermo. Por lo tanto, nadie puede trabajar enfermo. Está esa frontera dudosa, que es que si una persona siente que puede hacerlo y no contagia a otros porque está aislado... Claro, o está sintomático o es monosintomático. Y no solamente el empleador, me pasa en un trabajo con los empleados. No, yo me siento bien, quiero teletrabajar. Claro, bueno. No le digo, bueno, estás en tu derecho de no querer laburar, estás enfermo. Claro, también es un acto de buena voluntad, ¿no? Si uno no se siente mal, de pronto a veces colaborar, hay situaciones que son caóticas. Además el trabajador pierde una parte de sus ingresos cuando se certifica, porque el subsidio por enfermedad no le cubre el 100% del salario de los días que está certificado, sino el 70%. Entonces puede ocurrir lo que tú decís, que el trabajador diga, no, yo prefiero seguir trabajando de casa, si puede, porque eso depende también del tipo de trabajo. O sea que estamos permanentemente, desde hace 2 años... El abanico muy amplio. Es un desafío permanente porque son todos los días cosas nuevas que tenemos que encontrar soluciones. Sí, bueno, ustedes tomaron el ministerio en un momento crítico, ¿no? O sea, es como un aprendizaje desde el día 1 hasta el día de hoy. Y supongo que hay muchas cosas que quedarán ya instaladas. Bueno, porque aunque se habla de que probablemente dentro de un tiempo ya no haya más pandemia, de que después de Omicron, y hay varias teorías que se están manejando de hipótesis, de todas formas hay situaciones que se van a seguir dando. Sí, y tenemos que establecer lo que es más difícil quizás, como todo lo que ha sido estos 2 años, es cómo vamos desmontando los sistemas de excepción y volviendo a lo normal, a las reglas de juego normales, pero tenés que hacer con una velocidad suficientemente lenta para que ese desmontaje no signifique la caída de un apoyo demasiado pronto. Es decir, acá los apoyos que hemos dado, que han sido realmente muchísimos, hay un dato muy interesante que no me parece que vale la pena decirlo. En el mundo y en general cuando hay crisis, lo que se registra es un aumento de la informalidad. O sea, muchos trabajadores salen de la formalidad y se pasan a situaciones negras. En Uruguay ocurrió al revés. Y esto es un tema que estamos analizando en el Ministerio. En Uruguay la informalidad bajó un par de puntos, de 25 a 23%. Y eso, el primer año uno decía, bueno, lo que pasa es que hay menos gente en el mercado de trabajo y los informales se retiraron porque no tenían lugares donde hacer ciertas actividades, entonces no figuran. Bueno, este año ya no hay esa situación, el mercado laboral tiene la misma cantidad de trabajadores que tenía antes de la pandemia y sin embargo seguimos en una reducción del 2%. Y yo creo
y hay especialistas que están trabajando en el Ministerio en ese sentido, en la misma idea, que el tema es que se ha valorado la importancia de la formalidad para obtener protección. Porque el seguro de paro parcial, porque las prórrogas del seguro de paro, porque el subsidio para los monotributistas. Entonces, ha habido de parte de mucha gente la idea de que si puedo, trato de formalizarme porque eso me supone una protección en Uruguay, que en otras partes del mundo no está tan expandida, y porque además durante la pandemia se desarrollaron un número importante de instrumentos que le dieron al trabajador formal una especie de cobijo, claro, que se valora bueno, evidentemente. Pero eso desde el comienzo de tu actividad laboral, ya sabes que tu protección entre la seguridad social, todo lo que tenés, ¿verdad? Los seguros por enfermedades y todo eso, estás cubierto. Yo creo que de pronto mucha gente se replanteó cómo quería seguir trabajando de ahora en más a partir de la pandemia. Gente que recibió determinados subsidios que nunca son suficientes porque nunca cubren lo que es el gasto que uno tiene mensualmente, lo que uno necesita para vivir en un país como el Uruguay, que es un país realmente caro, y eso te ubicó en un lugar de decir, bueno, ¿dónde me paro de ahora en más, no? Yo creo también que hay es algo importante. de eso, y es una noticia interesante con la que tenemos que trabajar porque el camino hacia la formalidad lo tenemos que facilitar. Yo creo que uno de los desafíos que tenemos como gobierno y como Ministerio de Trabajo es cómo logramos incentivar, hacer posible que la gente se formalice, es Pablo, decir, que salga de la informalidad. ¿En qué sectores ahí se visualiza más la informalidad, por ejemplo? ¿En qué sectores del trabajo? Bueno, yo no tengo el dato exacto, pero obviamente dentro del comercio hay una parte que es la gente que hace changas y que vende cosas en las ferias, en los locales informales. Ahí hay mucho de eso, ¿no? Pero no tengo una información estadística que me permita chequearlo completamente, ¿no? También los servicios personales que se hacen a domicilio y que muchas veces son por recomendación de que fulano, pero que no necesariamente está formalizado ni tiene un emprendimiento, una unipersonal. El camino del monotributismo es un camino más accesible porque establece un pago mensual bastante más bajo, pero y ha aumentado la cantidad de monotributistas en este tiempo. O sea que por eso todo, digamos, se ordena en la línea de que quizás la gente está buscando maneras de convertirse en formal porque sabe que ahí hay una protección. Esto quedó más en evidencia en estos tiempos donde el chaparrón fue terrible, ¿no? ¿Qué pasa? Hablando de protección, ahora pensemos en la protección desde el punto de vista de la salud. ¿Qué pasa con las inspecciones de trabajo en lo que tiene que ver con el cumplimiento de protocolos? Y voy directamente a lo que es los lugares gastronómicos, ¿no? Uno va para el este y ve los lugares llenos, con mesas una al lado de la otra, en la cual, obviamente, si se está comiendo, se está sin tapabocas, la gente habla, la gente se ríe, la gente grita. ¿Qué pasa con eso? Porque las inspecciones están funcionando como siempre, incluso el año pasado, durante un largo tiempo, instrumentamos lo que se llamó el operativo Trabajo Responsable, que lo que buscaba era chequear específicamente el cumplimiento de los protocolos sanitarios. Actualmente hemos tenido alguna denuncia de lugares de trabajo donde se denunciaba que había trabajadores que estaban trabajando enfermos. Exacto. Todos esos casos se va a visitar inmediatamente, se inspecciona y obviamente si se constata, ha habido algún caso que se constató y bueno, se cierra el local, se obliga a que esos trabajadores no estén trabajando y obviamente se inicia un procedimiento administrativo que culmina en una multa, salvo que el empleador demuestre alguna razón que justifique que no hubo irregularidad. Pero estamos en pleno. La verdad que la Inspección de Trabajo tiene los recursos que tiene, no es que sea una cosa... Pero ha aumentado incluso en el año 20 y en el 21 también, hemos aumentado la cantidad de inspecciones y se ha aumentado la cantidad de empresas y de trabajadores incluidos en esas empresas que fueron objeto de inspección. O sea que nosotros nos sentimos que estamos cumpliendo fuertemente con la tarea y además le decimos, cualquier denuncia que se pueda establecer, hacerla llegar al Ministerio. El Ministerio enseguida instala una operación de visita, de inspección para evitar
Sí. Se ha estimulado mucho más de vuelta al teletrabajo, ¿no? De todas maneras, ni en punto de comparación con lo que fue este año que terminó. Sí. ¿Ustedes han detectado, por ejemplo, que gran parte de los casos que se vienen dando ahora y saturando el primer nivel de atención tienen como punto de origen o de contagio fundamental ámbitos de trabajo o es por fuera de los ámbitos de trabajo? Eso es un análisis es un dato que lo pueden recabar, que lo tiene ¿o no? más bien el Ministerio de Salud Pública, que es el que tiene el conjunto de la mirada. Nosotros nos encargamos justamente de los lugares de trabajo. Evidentemente el teletrabajo tuvo un pico el año pasado, después bajó. No tengo el dato último que pasó ahora en enero, pero seguramente en muchos lugares deben haber, digamos, vuelto a la idea del teletrabajo. En las oficinas públicas la semana pasada, en acuerdo con el presidente de la República, el director de la Oficina de Servicio Civil, Conrado Ramos, emitió una resolución en la que se autoriza a los jerarcas que cada uno, analizando la realidad de su propio lugar, establezca la posibilidad de enviar a los funcionarios al teletrabajo, siempre sin resentir la atención a la ciudadanía, ¿no? Claro. ¿Qué pasa con la gente de Casa de Galicia? Bueno, estamos trabajando muy en conjunto entre el Ministerio de Salud Pública. Sí. Obviamente el Ministerio de Salud Pública es el que tiene la primera competencia, pero como hay en juego muchos puestos de trabajo, nosotros también estamos participando. Casi seguramente, creo que mañana tenemos una reunión con todos los actores para analizar. Lo que está claro es lo que dijo el Ministro de Salud Pública. Casa de Galicia fue objeto de una resolución judicial que demostraba que no era viable, y de hecho no es viable. Por lo tanto, el camino es el camino de cómo resolvemos el tema de la atención médica de los socios de Casa de Galicia y de los trabajadores médicos y no médicos en relación a una reestructuración y redistribución de la actividad, ¿no? Claro, es complicado el tema. ¿Cómo es el vínculo con los gremios hoy por hoy del Ministerio de Trabajo? Bueno, a ver, lo cortés no quita lo valiente. Sí. Obviamente tenemos diferencias políticas importantes que se expresan en declaraciones de los dirigentes sindicales con respecto al gobierno. El PIT-CNT está embarcado en una lucha contra una ley que es fundamental para el gobierno, que en definitiva es un cuestionamiento al gobierno en su totalidad. Pero independientemente de eso, tenemos un diálogo muy fluido. La relación entre el Ministerio de Trabajo y el PIT-CNT es cotidiana, es permanente. No pasan 2 o 3 días sin que haya o yo diría todos los días, hay algún tipo de reunión, de relación. Por ejemplo, con este tema de las certificaciones nos han solicitado una reunión para conversar sobre cómo agilitamos las certificaciones. La vamos a tener mañana. Por el tema de Casa de Galicia estamos en constante diálogo. El otro día, en relación estoy recordando simplemente ejemplos, a ese episodio terrible que fue que balearon a una persona que estaba en un móvil de emergencia móvil. Tuvimos una reunión el lunes pasado de análisis con el Ministerio del Interior y con el Ministerio de Salud Pública para ver cómo reforzábamos esa protección al trabajador que ingresa en lugares de riesgo para atender una situación de salud. O sea, el diálogo es permanente, es fluido, yo diría que es muy bueno. Ya llevamos casi 2 años y hay un diálogo. Cuando surge algún problema, enseguida se conversa, se generan los ámbitos. El diálogo es el tema central, independientemente de que tenemos unas diferencias políticas muy notorias y donde obviamente nosotros vamos a defender muy firmemente la continuidad de la ley de urgente consideración, y obviamente ellos están trabajando. ¿Qué supone para el Ministerio de Trabajo esta ley? Bueno, yo creo que es un instrumento importante para lo que tiene que ver con el derecho de los trabajadores a trabajar cuando no están en línea con una medida de paro. Ese es el gran cambio que ocurre con la ley de urgente consideración. Es decir, el derecho de huelga no se toca. Es falso los que dicen que hemos afectado el derecho de huelga, no es cierto. El derecho de huelga sigue con la misma intensidad y con el mismo alcance que tenía antes. Simplemente lo que hacemos con la ley de urgente consideración es equilibrar el derecho de los huelguistas a hacer su huelga y su paro, pero siempre y cuando además no impidan que el trabajador que
que por las razones que sea no está de acuerdo con la huelga o quiere trabajar... ¿Agremiado o no agremiado? Sí, puede ir a trabajar. ¿No le quita fuerza, digamos, al pedido al que está haciendo la huelga? No, porque en definitiva la huelga ocurre. Sí, sí. Y si el nivel de apoyo que tiene el sindicato implica la interrupción de actividades, logra el objetivo. Y eso además es así en todas partes del mundo. Es decir, el derecho a trabajar no puede ser de alguna manera cercenado cuando alguna de las medidas de la huelga pueda afectar el ingreso del trabajador no huelguista al lugar de trabajo. Ese es el punto. O sea, la huelga puede desarrollarse con total... De hecho, ha ocurrido desde todo este año y medio en donde la ley de urgente consideración ha estado vigente. Ha habido múltiples ejemplos de paros, de huelgas, etcétera, en distintos sectores de actividad sin ningún tipo de dificultad. Cuando lo que digamos, una de las medidas implica obstaculizar que otros puedan trabajar, nosotros lo que le tenemos que decir es, muchachos, esto no puede ser así. Ustedes pueden manifestarse en todas las medidas que sea, pero esto no se puede. Tienen que dejar pasar a la persona que quiere ir a trabajar. Y en general se ha resuelto por la vía de la intimación del Ministerio de Trabajo y se ha resuelto así, ¿no? Sé que tenemos que ir ya cerrando, pero ¿qué pasa con la recuperación salarial? ¿Qué se espera para este 2022? ¿Hay sectores que todavía están en el debe? ¿Y cómo se acompasa esto con la inflación? Sí, yo creo que es claro. Bueno, a ver, primero, tuvimos una caída del Producto Bruto Interno en el año 2020 que fue realmente catastrófica, al orden del 5 al 6% del PBI, una caída muy fuerte. Habíamos acordado una ronda salarial que iba a tomar como referencia la caída del PBI para el tema salarial. Hubo una caída del poder adquisitivo del salario como resultado del periodo puente que terminó en junio de 2021. La nueva ronda salarial garantiza niveles de recuperación que van en línea para llegar al objetivo que tiene el gobierno, que es que antes de que termine el periodo podamos haber vuelto al poder adquisitivo del salario previo a la pandemia. En eso estamos. Incluso yo diría más, en la novena ronda ha habido un número importante de acuerdos que fueron incluso más arriba en materia de recuperación. Y algunos menos resolvieron que no hubiera caída del salario real. O sea que tenemos situaciones muy variadas, pero el promedio es que estamos ya en proceso de recuperación de la pérdida del poder adquisitivo del salario. Esperamos que además, si la economía sigue respondiendo bien, ese proceso sea más rápido. Pero el compromiso ya no es una meta, es un compromiso que nosotros asumimos, es que al finalizar el periodo de gobierno esa pérdida salarial se haya recuperado completamente. ¿Qué sectores son los más complicados todavía en este debe? Bueno, sin duda que los que están vinculados a las actividades que fueron cortadas por la pandemia. O sea, ahí sí hay sectores que no fueron afectados en términos de pérdida de salario real. Voy a dar dos ejemplos, la construcción y la banca privada. Esos dos sectores no han perdido salario real. Hay otros que además acordaron en esta novena ronda un entendimiento que implicó mantener salario real. Pero en el otro extremo tenemos la gente que fue más afectada, turismo y cultura, que pasaron por una ronda, la del año pasado, que supuso pérdida, e ingresaron en otro periodo puente que va a significar un aumento de esa pérdida. Por lo tanto, en julio de este año tenemos que abrir una nueva ronda salarial, ahora espero yo en condiciones de crecimiento y programar esa recuperación que tiene que ser lamentablemente de un piso más bajo. Sí, en esos sectores hay muchos de los que cerraron y no volvieron. Sin ahí duda. En esos lugares No, donde... hubo una caída de puestos de trabajo muy grande. Nosotros cuando analizamos la situación encontramos que hubo estoy hablando de memoria, pero una pérdida de puestos de trabajo del orden de más del 25%. Sí, es muchísimo. Es tremendo. Realmente, o sea, por eso justamente tampoco se podía exigir a las empresas de esos sectores que tuvieran una pauta de aumento salarial cuando las empresas ni siquiera estaban funcionando. Claro, no estaban. Entonces el riesgo que había era, bueno, yo exijo mayor incremento salarial y lo que hacemos es seguir perdiendo puestos de trabajo. Claro. Ahora que las cosas empiezan a reacomodarse, hay que encarar la recuperación salarial. Ojalá nos recuperemos entonces. Pablo Mieres, gracias por aceptar la invitación y venir a charlar con nosotros. Un placer. Gracias. Siempre. Encantado.